Bienvenidos a esta nueva semana de Aprendo en Casa. Y hoy tenemos como actividad, nos informamos sobre por qué las personas viajan para vivir en otros lugares. Y empecemos. Hoy desarrollaremos el área de comunicación. Con la actividad nos informamos sobre por qué las personas viajan para vivir en otros lugares. Y nuestra meta de hoy es obtener información sobre las personas que viajan para vivir en otros lugares y reflexionar sobre cómo aprender a convivir respetando las diferencias y los derechos de todos. Lo que está ocurriendo en la localidad de Anita y Roberto está pasando en todo el mundo. Muchas personas dejan sus hogares para irse a vivir a otro pueblo, a otra ciudad, incluso a otro país. A ese proceso de dejar tu lugar de origen para irte a vivir a otro lugar se le llama migración. Y te pregunto, ¿sabes si en tu familia alguien ha migrado? ¿Sí? Te invito entonces a realizar la siguiente actividad y averígualo. Además, podrás conocer 2 experiencias de personas que migraron. Nos informamos. Las migraciones. Por diversos motivos, las personas dejamos nuestro lugar de origen para vivir en otro lugar. A eso llamamos migración. Seguramente conoces personas que vienen de otros lugares o nosotros mismos hemos tenido la experiencia de migrar. Muchas personas migran del campo a la ciudad con el fin de tener mejores oportunidades. Por ejemplo, un mejor trabajo o una mejor educación para sus hijos e hijas. También hay muchas personas que viajan a otro país para trabajar. Veamos la siguiente actividad. Vas a entrevistar a una persona adulta y a un niño o niña y vas a llenar las siguientes fichas. Y nos dice, entrevista a una persona adulta. Le vas a preguntar cuál es su nombre, cuál es su edad, cuál es su lugar de nacimiento y completas. ¿Dónde nació su mamá? ¿Dónde nació su papá? Y le vas a preguntar a la persona adulta si alguien en su familia migró, es decir, si dejó su lugar de origen y por qué lo hizo. Le vas a preguntar hacia dónde migró y completas esta ficha. Ahora, esta ficha es para la entrevista a una niña o un niño. Igual manera, vas a preguntarle su nombre y escribes su edad, cuál es su lugar de nacimiento, dónde nació su mamá, dónde nació su papá. Y le vas a preguntar al niño o a la niña si alguien en su familia migró, es decir, si alguien en su familia salió de su lugar de origen y por qué lo hizo y hacia dónde fue. Esta ficha vas a completarla entrevistando a una niña o un niño. Recuérdalo. Ahora responde de manera escrita o graba un audio a las siguientes preguntas. ¿Qué respuesta te llamó la atención y por qué? ¿Qué respuesta? Seguramente cuando entrevistaste al adulto y le preguntaste que si alguien en su familia había migrado y por qué lo hizo. ¿Y tus entrevistados conocen sobre el lugar de origen de su familia? ¿Sí? ¿No? ¿Conocen de dónde provienen sus familias? ¿O quizás sus padres nunca le dialogaron sobre el lugar de nacimiento? ¿Y por qué será importante conocer los orígenes de papá, mamá y de todos nuestros familiares? ¿Crees que será importante? ¿Tú qué dices? Claro que sí, para saber de dónde venimos, para conocer nuestra identidad,
y de poder entender mejor nuestras costumbres y hábitos que se comparten. ¿Qué costumbres de su lugar de origen tienen tus familiares? Te invito a escuchar estas historias y reflexionemos. Y nos dice, Eli es un estudiante de tercer grado que llegó de Juliaca el año pasado. Un día su profesora observó que sus compañeras y compañeros la habían excluido de sus juegos porque ella se vestía y hablaba diferente. Entonces la profesora conversó con toda la clase y les recordó que debemos respetar a las personas como son, valorar sus orígenes y celebrar la diversidad. Fue una buena oportunidad para aprender a convivir. La otra historia nos dice, Tito migró a Lima con su familia, desde su pueblo en Loreto. En la capital, algunas personas se burlaron de él por su forma de hablar, pero también encontró amigas y amigos que lo incluían en sus actividades. Tito disfruta mucho contándoles cómo se vive en la selva. Sus amigas y amigos se han emocionado tanto por lo que les cuenta que ahora están planeando visitar el pueblo de Tito. Ahora conversa con alguien de tu familia sobre las siguientes preguntas. Puedes escribir o grabar tus respuestas. Y nos dice, ¿por qué se debe acoger a las personas que vienen de otros lugares? ¿Por qué crees que debemos recibir a otras personas de otros lugares? Claro, porque son personas que han salido de su lugar de origen con el fin de tener oportunidades como un mejor trabajo, mejor educación, etc. ¿Y qué les dirías a una persona que viene de otro lugar? ¿Qué le podrás decir? Por ejemplo, ¿cómo te sientes? ¿Qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Y qué acciones podrías hacer para valorar la diversidad en tu entorno? A ver, ¿estás pensando? Por ejemplo, practicando el respeto a las personas como son, valorando sus orígenes, difundiendo o contándoles a las demás personas cómo se vive en su región, comunidad o lugar. Después de haber escuchado las dos historias, completemos la siguiente tabla y nos pregunta, ¿qué opinas del caso de Eli? Por ejemplo, yo opino que Eli no debió ser discriminada o excluida de los juegos por su vestimenta o cómo hablaba, ya que todos los niños tenemos los mismos derechos. ¿Y cómo hubieras actuado de haber llegado Eli a tu aula? Yo hubiera actuado recibiéndola con mucho amor, jugando con ella, dialogando, compartiendo con ella y pidiéndole que me cuente cómo es el lugar de donde viene. Muy bien. Ahora tú, ¿qué opinas del caso de Tito? ¿Cuál es tu opinión? ¿Y cómo actuarías si te encuentras con una persona que tiene una forma de hablar diferente a la tuya? Vamos, da respuesta tú a estas dos preguntas. Tú puedes. Recordando ahora lo que has aprendido sobre los derechos, ¿por qué se debe respetar y acoger a las personas que provienen de otros lugares? ¿Por qué crees? Claro, porque son personas que han salido de su lugar de origen, porque todos merecemos otra oportunidad. ¿Y qué te gustaría saber sobre las costumbres de las personas que provienen de otros lugares? ¿Qué te gustaría conocer? Por ejemplo, cómo son sus bailes, sus danzas, comidas, porque así conocerías y respetarías más sus costumbres. Excelente actividad la de hoy. Ahora evalúa tus aprendizajes. Si lo lograste, lo estás intentando
o qué puedes hacer para mejorar tus aprendizajes. Hasta mañana todos, los quiero mucho y recuerda a seguir cuidando nuestra salud. ¡Nos vemos!